Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto, una linda muñequita nochebuena en maceta. En este segundo video vamos a estar realizando el cabello y el cuerpo de nuestra muñequita. Y si te gusta el proyecto, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. También les pido que compartan el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer los bracitos y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Cuando hemos terminado de tejer la vuelta número 7, vamos a cerrar con 3 puntos bajos esta pequeña abertura. Tomas ambos lados y empiezas 1, 2 y 3 puntos bajos. Tejes una cadenita para asegurar y cortas la hebra. Vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Vamos a comenzar por las piernas y vamos a usar el color verde. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer secuencias de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y de la vuelta 3 hasta la vuelta 4 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Cuando termines de tejer la primera piernita, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado y una cadena y cortas la hebra. Eso es para la primera piernita y así es como te va a quedar. Ahora, en la segunda piernita te vas a quedar en el último punto. Luego vas a tejer 2 cadenas. 1 y 2. Conectamos a la otra piernita. Tejemos un punto bajo para conectar ambas piernitas. Y en este punto bajo que acabas de realizar, colocas el marcador porque te indica el comienzo de la vuelta número 5. En esta piernita vamos a tejer en total 9 puntos bajos. Aquí voy un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 puntos bajos en la primera piernita. Después vas a tejer 2 puntos bajos en estas 2 cadenitas. Un punto bajo y 2. En la otra piernita volvemos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después volvemos a tejer en estas 2 cadenitas 2 puntos bajos aquí. 1, 2. En total vas a tener 22 puntos bajos en esta vuelta número 5. Seguimos con la vuelta número 6 y vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, coloca tu marcador, 2, 3, 4, luego un aumento. Después vas a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 8, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y 3. Luego un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Antes de continuar, vas a rellenar solamente las piernitas. Solo las piernitas. Continuamos. De la vuelta 9 hasta la vuelta 11, vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta número 12. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos
y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y en la vuelta número 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 14. Y vamos a tejer un punto bajo, luego una disminución, después 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 15 y vamos a colocar las hojas. Vas a tomar 3 puntos bajos de la hoja. Guíate por el punto deslizado. El punto deslizado es un punto que vas a tomar. A su costado hay un punto bajo y al otro lado también hay un punto bajo. Son 3 puntos bajos. Este es el lado del derecho y el otro lado es el lado del revés. Tomas el lado del derecho y empezamos. Aquí tomas un punto bajo de la hoja y un punto de tu tejido. Así. 1 y colocas tu marcador. Esta sería la vuelta número 15. Tomas otro puntito y aquí vamos 2 puntos bajos y este sería el tercer punto bajo. Y 3. De esa manera vas a ir colocando las 6 hojas que van en el cuerpo de nuestra muñequita, con 3 puntos bajos. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y así es como te va a quedar, miren. Ahora vas a rellenar, pero solamente hasta la mitad del cuerpo. Y seguimos con la vuelta número 16. Tejes 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Colocamos el primer bracito con 3 puntos bajos. Tomas un punto del bracito y un punto del cuerpo. Uno, 2, 3 puntos bajos para colocar el primer bracito. Ahora aquí en el cuerpo vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después vamos a colocar el otro bracito también con 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Luego, tejemos en el cuerpo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos. En este punto vamos a colocar el soporte que le va a dar estabilidad a la cabeza de nuestra muñequita. Lo he forrado con cinta masking tape. Lo colocas en el centro y luego vas a rellenar el cuerpo de la muñequita. Vamos a continuar con la vuelta número 18. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. 1, después una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 19 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 19. Te quedas en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Y nos toca tejer la vuelta número 20. En esta vuelta vas a tomar solamente la hebra trasera. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 21 y vamos a tejer 12 aumentos. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 22. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 23 vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 24. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 25 hasta la vuelta 30 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo.
Cuando hemos terminado de tejer la vuelta número 30, vamos a colocar los ojitos y te vas a ubicar entre la vuelta 25 y la vuelta 26. La separación de ojo a ojo es de 8 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Lo primero que vamos a hacer es bordar las pestañitas. Te ubicas aquí y cuentas 3 puntitos, 1, 2 y 3. Esto es muy fácil, estoy usando hilo de costura y de esta manera ya tenemos la primera pestañita. Ahora vuelves a contar 3 puntitos, pero subes una vuelta. Y ya tenemos la segunda pestañita, así de fácil. Y vuelves a hacer lo mismo en el otro ojo. Una vez que ya hemos bordado las pestañitas, ahora sí vas a colocar los ojitos, pero aún no cortes el hilo. Ya tengo colocado los ojitos. El siguiente paso es bordar las cejas. Y solamente cuentas 3 puntitos, 1, 2 y 3. De la misma manera, vas a bordar la otra ceja del otro ojo, aquí. Y luego vas a amarrar los hilos por la parte interior de la cabecita. Así es como te va a quedar. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer la vuelta número 31. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 32 y tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego una disminución. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 33, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total te van a quedar 24 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar la cabecita. Procura que el soporte, el alambre que está aquí, quede bien centradito para que la cabeza no te quede chueca. Y continuamos con la vuelta número 34. Tejemos un punto bajo, después una disminución, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 18 puntos bajos. Y en esta vuelta número 35, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 36, vamos a tejer 6 disminuciones.
Al final te van a quedar 6 puntos bajos. Y ya hemos terminado. Cortas la hebra, dejas una hebra de unos 6 a 7 centímetros porque con tu aguja lanera vas a cerrar este pequeño agujero. Y ya hemos terminado de tejer la muñequita, ahora nos falta tejer el cabello. Para tejer el cabello, primero dejas una hebra de unos 5 centímetros, luego hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vas a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Continuamos con la vuelta número 2 y tejemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Seguimos con la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo, luego un aumento. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí donde estuvo tu marcador, tejes un punto deslizado. Después 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas la primera cadenita, en la segunda cadena empiezas a tejer un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Cuando termines, aquí en tu tejido, vas a tejer en el siguiente punto un punto deslizado. Después 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Te saltas la primera cadenita, en la segunda cadena empiezas a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Cuando termines, aquí en tu tejido en el siguiente punto, un punto deslizado. Entonces, así como hemos tejido esta tira de 16 cadenas, en total vas a tejer 16 tiras de la misma manera. Ya he terminado de tejer las 16 tiritas de 16 cadenas. Ahora me toca hacer una tira de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas el primer punto o la primera cadena y en la siguiente empiezas a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Bien, ya hemos terminado. Ahora aquí donde tejiste el punto deslizado, tejes 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te saltas el primer punto o la primera cadena
y en la siguiente empiezas a tejer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final, de esta manera. Y aquí en tu tejido tejes un punto deslizado. Entonces vas a tejer 6 tiras de 7 cadenas, así como esta. Y ya hemos terminado de tejer el cabello. Al final terminas en un punto deslizado, aquí donde empezaste a tejer la primera tirita. Y cortas la hebra. No se preocupen por esta hebra porque al final la vas a ocultar por la cabecita. Bien. De esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la segunda parte. Te pido que no te pierdas la tercera y última parte de este lindo proyecto. Estoy segura que te va a encantar. También recordarles que compartan el tutorial para llegar a más personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.